¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la unidad número 4 del sílabo en lo que respecta a muestreo, fraudes, errores e irregularidades de la auditoría. Así que es un capítulo muy interesante donde vamos a determinar cuáles son los fraudes, los errores y las irregularidades que uno en auditoría detecta en los estados financieros, aplicando también muestreos. ¿Ok? Y ahí tenemos todo el contenido que vamos a ver en la unidad número 4, que es la definición de muestreo, aplicación del muestreo de auditoría, el fraude, errores e irregularidades, papeles de trabajo, funciones, papeles de trabajo tipo, papeles de trabajo, formatos de la hoja de trabajo, cédulas aplicables en las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, organización de los papeles de trabajo, índices de auditoría, y usted en esta unidad va a aplicar o va a aprender para que pueda aplicar correctamente las técnicas de auditoría. En esta parte vamos a ver lo que es el muestreo, la aplicación del muestreo de auditoría y el fraude. No se olviden, chicos, que ustedes la próxima semana tienen que participar en una exposición que se trata de los fraudes más importantes que se han dado en el mundo. Ustedes tienen ahí los casos ya repartidos por grupo, así que espero que hagan una muy buena exposición en base a los lineamientos que se les dio para desarrollar el trabajo. ¿Ok? Ahora sí, retomando la materia, tenemos qué es definición del muestreo. La NIC 530, muestreo de auditoría, aplica cuando el auditor ha decidido emplear el muestreo de auditoría en la realización de procedimientos de auditoría. Es decir, que tiene una cantidad de documentos o de información y tiene que extraer una parte para poder identificar cómo se encuentra esa parte. ¿Sí? Se entiende por muestreo de auditoría la aplicación de un procedimiento a una cantidad inferior a la totalidad de los componentes o elementos de un conjunto. Esto es una selección representativa de transacciones, documentos, cuentas y elementos con el propósito de evaluar alguna característica de evaluación en total. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 10.000 facturas que yo tengo que revisar de cuentas por cobrar, de ventas, de las cuentas por cobrar. Entonces, lógicamente, me voy a demorar mucho. Entonces, uno tiene que buscar una muestra de ese total 100%, una muestra que me permita a mí identificar los problemas o las debilidades que tengamos en esa cuenta. El muestreo de auditoría se define como la aplicación de procedimientos de auditoría a menos del 100% de las transacciones o ítems de tipo determinado a una cuenta del balance, de tal manera que todas las unidades presenten la misma probabilidad de ser solucionadas. Es decir, tiene que ver usted, analizar el balance para cuáles son las cuentas que necesita que usted haga un muestreo. De esa manera, tomar una idea en conjunto de cómo se encuentra la organización o la empresa. El objetivo del auditor, al utilizar el muestreo de auditoría, es proporcionar una base razonable a partir de la cual alcanzar las condiciones sobre la población de la que se selecciona la muestra y evaluar los resultados de la muestra para obtener una evidencia suficiente, fiable, relevante y útil para cumplir con los objetivos de la autoridad. Es decir, que cuando tomamos la muestra, esa muestra tiene que ser representativa, que me permite a mí evaluar y de esta manera obtener resultados donde sean suficientemente evidentes, sean confiables y relevantes para cumplir con los objetivos de la auditoría. La población se define como un conjunto íntegro de datos sobre el que se selecciona la muestra y sobre el cual el auditor desea obtener sus conclusiones. La muestra de auditoría se puede aplicar utilizando enfoques de muestreo estadístico y no estadístico. ¿Cuáles son los métodos de muestreo estadístico? Implica un enfoque de muestreo en el que el auditor utiliza métodos estadísticos como el muestreo aleatorio para seleccionar elementos a verificar. El muestreo aleatorio se utiliza cuando hay muchos artículos o transacciones registradas. Ustedes aprenden auditoría y tienen que haber visto cómo se determina el muestreo. El muestreo no estadístico
Los elementos de muestreo no se eligen al azar, sino que se eligen con base al juicio del auditor y resulta una prueba de selecciones que no se usa para inferir la conclusión de la población. Es decir, que aquí depende mucho de la habilidad y experiencia que tenga el auditor para sacar la muestra no estadística. La decisión de tener un muestreo estadístico o no estadístico es un tema de juicio profesional, lo que les acabé de decir. No obstante, el muestreo estadístico permite soportar de manera objetiva las conclusiones obtenidas y permite cuantificar el riesgo de muestreo. ¿Ya? Existen técnicas para el muestreo de auditoría, por ejemplo, estas son muestreo aleatorio, muestreo por edades monetarias y muestreo estratificado. El muestreo aleatorio es la selección de los ítems de la muestra, no contempla condiciones predeterminadas y cada ítem de la población tiene una misma probabilidad de ser seleccionada para la muestra. Es decir, yo puedo tomar varias cuentas y esa muestra que yo estoy sacando de una cuenta me puede permitir, tengo que ver que me permita también verificar ese mismo método para otras cuentas. De esa manera tener un resultado más confiable de la información. Muestreo por unidades monetarias, utilizado para identificar errores monetarios de sumas y saldos de una cuenta de balance. De repente usted quiere ver si cuadra el pasivo y toma todas las cuentas del pasivo a ver si cuadra. O toma todas las cuentas del activo a ver si cuadra, con lo que está en la información contable que le dieron. Muestreo estratificado, utilizado para separar la población entera en su grupo. Habitualmente se selecciona para la revisión de una muestra aleatoria de cada subgrupo. Por ejemplo, yo tengo la cuenta efectivo y la cuenta efectivo es cuenta caja y la cuenta bancos. Yo puedo inclinarme por la subcuenta bancos para revisar o la subcuenta caja para revisar. Aplicación del muestreo de auditoría. Muestreos por atributos, utilizado para determinar características de la población. Muestreo viable, utilizado para determinar el impacto económico de algunas características de la población. Muestreo basado en juicio, basado en el juicio profesional del auditor, para concentrarse y confirmar la existencia de una condición y se intuye razonablemente. Muestreo por descubrimiento, utilizado como la evidencia de un solo error o condición es motivo de mayor escrutinio o investigación. Es decir, que usted se da cuenta que hay un error y ahí usted se va de largo. Eso es como que le guía hacia dónde seguir. El tamaño de la muestra que el auditor debe definir es aquel que permita reducir el riesgo de muestreo a un nivel aceptable bajo. El riesgo de muestreo se reduce aumentando el tamaño de la muestra. Es decir, que mientras más muestra tome, menos riesgo tengo, porque tengo más fundamento de juicio para revisar mejor. Para determinar el tamaño de la muestra se requiere pruebas de control. El auditor debe considerar los siguientes variables. Nivel de confianza, que eso ya lo hemos visto en semestres anteriores. Porcentaje de desviación tolerable y porcentaje de desviación esperado. Eso ya lo vamos a ver más adelantito. El tamaño de la muestra. El muestreo es obligado cumplimiento en los términos con los alcances establecidos por las NEA, por las normas internacionales de auditoría. Su adecuada aplicación aporta elevado grado de calidad del trabajo, eficiencia y eficacia en la ejecución de los encargos. Las nuevas tecnologías y acceso a herramientas informáticas especialmente diseñadas para ello están contribuyendo a incorporar el muestreo al auditor. O sea, significa que hay sistemas, hay programas que le permiten al auditor realizar la muestra de una manera más precisa. Para determinar el tamaño de la muestra, el auditor considerará el riesgo del muestreo, el error tolerable, el error esperado. El riesgo de la muestra deberá considerarse en conjunto con el riesgo del enfoque de auditoría y sus componentes, incluyendo el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detención, que también lo revisamos en el semestre anterior. El fraude. ¿En qué consiste el fraude? El fraude viene del latín fraus. Un fraude es una acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud. El fraude se comete en perjuicio contra otra persona
o contra una organización como el Estado o una empresa. Para el derecho, es decir, en la parte ya jurídica, un fraude es un delito cometido por el encargado de vigilar la ejecución de trabajos, que sean públicos o privados, para representar intereses opuestos, o sea, propios, por eso hace fraude, ¿no? El fraude, por lo tanto, está penado por la ley. Por eso que yo les mandé a ustedes a investigar esos fraudes grandes que hubo en el mundo, para que ustedes conozcan cuál fue la sanción que se dio o cuál fue la sentencia que se dio producto del fraude que les mandé a investigar y quiénes fueron los involucrados en ese fraude, fueron gerentes o fueron empleados nomás. Ustedes se dan cuenta que la misma cúpula corporativa de la empresa es la que ha generado la mayor parte de los fraudes a nivel mundial. Ya ustedes lo van a explicar en clase en sus respectivas exposiciones. Es el fraude contable. ¿Qué es? Acto intencionado por partes relacionadas con una empresa. Puede ser la dirección, los empleados, clientes, etc. Que se realiza con el fin de obtener una ventaja injusta o ilegal mediante la utilización del engaño. Eso es fraude contable. Cuando es intencionado, cuando es pensado. Eso es fraude. El fraude de los estados financieros involucra la inclusión de información falsa como parte de los estados de situación financiera, por lo general sobreestimado los activos o ingresos o subestimado los pasivos y gastos, generalmente realizado por los gerentes de una empresa que buscan a financiar la imagen económica de la misma, dando información desconfiada. Ok, chicos, aquí nos quedamos, nos vemos la próxima semana y no se olviden de revisar los casos que les mandé para la exposición. Bueno, chicos, nos vemos, cuídense.